Invitar a los hermanos a abrir sus Biblias allí en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 26 hasta el 38. Lucas 1, 26 al 38 dice así la palabra del Señor. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Respondiendo el ángel le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios». Entonces María dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. Está aquí la palabra del Señor. Oremos al Señor. Sí, Padre, venimos delante de tu presencia en oración en este día, con un corazón agradecido, Padre, por la gran obra que tú has hecho, por ese plan de redención que trazaste desde la eternidad y que has venido ejecutando, Señor. Y uno de los puntos cardinales de ese plan es justamente este que narra el Evangelio esta mañana, la encarnación de tu Hijo, que tu Hijo se haya hecho hombre y haya habitado entre nosotros. Nos maravillamos de esta verdad, que aún nuestra mente es incapaz de comprender en su verdadera dimensión. Oh Señor, pero queremos honrarte y queremos alabarte, porque es una obra perfecta y completa que tú has trazado y que estás ejecutando. Y sigue, Señor, aún en esta época, llamando perdidos a los pies de Cristo. Y Señor, te rogamos que tú nos des el entendimiento de tu palabra, para que al entenderla, Señor, podamos adorarte y alabarte, Señor, con un espíritu convencido, Señor, de tu obra perfecta, Señor. Te lo rogamos. Oh Señor, quita toda distracción de nuestro corazón, de nuestra mente, y haznos estar atentos a lo que tú quieres decirnos en el día de hoy. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Feliz Navidad, hermanos. Esta es la frase que más se ha repetido estos días, ¿verdad? Feliz Navidad. Algunos encuentran en ese saludo una excusa para tener una sonrisa en sus labios, para tener vacaciones algunos, ¿verdad? Para encontrarse con su familia, para tener una buena comilona, para abrir muchos regalos. Son 2 o 3 días de una explosión emocional, muchas risas, abrazos, mensajes, llamadas, fotos. Y después de esos días, volvemos a la rutina de siempre. De alguna manera, el concepto de la Navidad se ha banalizado. Se ha reducido a lo comercial, se ha reducido a lo emocional. Y se ha olvidado cuál es la verdadera razón, la razón legítima de esta preciosa celebración. ¿Qué es lo digno de celebrar en la Navidad? Es la pregunta que
que vamos a intentar responder en esta mañana. Ese es el objetivo del sermón, que volvamos nuestra mirada una vez más a la verdadera razón para celebrar la Navidad y que esa razón nos lleve a gozarnos de tener un gran Salvador. El hermano Sproul dice en una de sus frases: lo que celebramos en Navidad no es tanto el nacimiento de un bebé con lo relevante que es esto, sino que lo significativo en cuanto al nacimiento de ese bebé en particular es que en ese nacimiento tenemos la encarnación de Dios mismo. Una doctrina vital para el cristiano es la doctrina de la encarnación de Dios, de que Cristo viniera para estar en medio de nosotros. Que Dios se hiciera hombre, se humillara a sí mismo de su condición de gloria y viniera a ser uno como nosotros, pero sin pecado. Vamos a hablar de ese tema, hermanos, y para ello voy a llevar el sermón en dos grandes apartados. El primero es referirme al anuncio propiamente y luego a lo que describe el anuncio. Así que la primera parte es esa: Dios vuelve a hablar. Después de los últimos profetas del Antiguo Testamento, de Ageo y de Miqueas, pasaron más de 400 años de silencio de Dios. El pueblo vivía un largo periodo de oscuridad. La idolatría, la rebeldía del pueblo los había alejado de Dios y cayeron sometidos a imperios, como el imperio babilónico, como el imperio persa, como los griegos, los egipcios, los sirios y ahora, últimamente, los romanos. 400 años de silencio de parte del Señor. El pueblo se había dispersado. Algunos se habían quedado en Jerusalén y sus alrededores. Otros se habían ido a vivir a Persia, a Egipto, a las poblaciones alrededor del Mediterráneo. Pero esa situación acrecentaba en el corazón de aquellos que conocían la palabra del Señor esa expectativa del Mesías que se había anunciado de la antigüedad, con la esperanza de salir de ese periodo oscuro, de ese periodo negro de la historia de Israel. Durante ese largo periodo de tiempo no hubo ninguna revelación de Dios, ningún milagro, ninguna señal, ninguna palabra. Así que parecía que Dios había dado la espalda a su pueblo. Podemos ver el contexto en el cual se encontraba esta situación que nos narra el Evangelio. Había una gran expectativa porque el pueblo estaba sufriendo las consecuencias de su propio pecado, las consecuencias de su separación de Dios y todo lo que conlleva esa rebeldía del corazón del hombre. Pero entonces, en ese momento, el Señor rompe su silencio y vuelve a hablar a su pueblo. Envía al ángel Gabriel a traer dos anuncios, dos buenas noticias. Primero va a Zacarías anunciando el nacimiento de Juan. Una gran noticia, ¿verdad? Un milagro después de tantos años. Una tremenda señal de parte del Señor. Una pareja de ancianos como Zacarías y Elizabeth, además ella siendo estéril, ahora serían padres de Juan el Bautista. Pero este anuncio, con todo lo maravilloso, con todo lo extraordinario que es solamente un preámbulo para el verdadero anuncio del ángel Gabriel. El anuncio del milagro más glorioso, más grande que ha habido en toda la historia de la humanidad. Que Jesús, el mismo Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, venía a este mundo tomando una naturaleza humana para salvar a un pueblo que estaba perdido, que no tenía ninguna esperanza. Eso es la Navidad, queridos hermanos. Celebramos el milagro de que Dios se hizo hombre. La Navidad nos habla del hecho de que el creador del universo, sí, el que creó todas las cosas que nosotros vemos, el que fundó la tierra, el que dispuso sus medidas, tal como lo dice allí en el libro de Job, el que puso su piedra angular para sostenerla, aquel Dios que era aplaudido por las estrellas, por los ángeles mientras terminaba su creación, el que encerró
con puertas el mar para que no se desbordase. Que cuando Él camina, las nubes es como el polvo de sus pies. Que sabe cuáles son tus días, que conoce el número de tus cabellos. Ese es el Dios que se hacía hombre. Maravilloso, ¿verdad? Entra a ser parte, Dios, de su misma creación, con el fin de salvar a aquellos que, mostrando una rebelión porfiada contra Él, no tenían ninguna otra posibilidad de ser salvos de la justa ira de Dios. ¿Has explicado esta verdad a tus hijos de lo que significa la Navidad? Es una bonita oportunidad para hablar del Evangelio a tus hijos, de explicarle que Jesús, el Dios Altísimo, vino a este mundo para salvar lo que se había perdido. ¿Has explicado esta verdad a tus amigos, a tus parientes? ¿Vas a celebrar hoy ese milagro? Así va, Gabriel va a Nazaret, una aldea por allí perdida, en Galilea, una región que tenía poca fama, donde vivía María, una joven virgen, desposada, es decir, comprometida legalmente en matrimonio, y la saluda con un saludo fuera de lo común, por lo que ella se sorprende, se muestra extrañada. ¿Qué salutación es esta?, dice María. El saludo es este: salve, muy favorecida, que traducido al lenguaje nuestro más habitual, es decir, te saludo, alégrate, tú has recibido el favor de Dios. Entender ese saludo es importante porque afirma que María es la receptora del favor del Señor, de la gracia de Dios. No es la portadora, no es la poseedora de la gracia, como interpreta el catolicismo romano. El propio Gabriel lo afirma enseguida, diciendo: porque has hallado gracia delante de Dios. Gracia significa ese favor inmerecido. Así que María recibe de parte de Dios un favor que ella misma no merece, porque ella, como todos los seres humanos, era una pecadora que necesitaba también de un Salvador. Ese es el anuncio, el saludo del anuncio del ángel. Pero pasemos a los siguientes versículos, porque allí el ángel entonces comienza a describir quién es aquel que va a nacer. Lo encontramos ahí en los versículos 31, sobre todo, de 31 al 33. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Palabras sencillas que las hemos leído, las hemos escuchado una y otra vez, pero que tienen un sentido muy profundo que vamos a discernir, intentar discernir hoy. Así que la misión del ángel Gabriel, más que saludar de una manera especial a María, consistía en anunciar y en describir al Hijo que se hacía hombre, que se encarnaba. Y esa descripción que hace el ángel Gabriel es una perfecta síntesis de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesús. Veámosla con detenimiento. En primer lugar, dice el ángel que su nombre será Jesús. Jesús, que en hebreo significa Yeshua. Jehová es salvación, es la traducción. También lo encontramos en el pasaje paralelo, allí en Mateo, cuando el mismo ángel habla con con José, y le dice: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que su propio nombre revela de quién se trata. Jesús, el Dios Salvador. Desde el Antiguo Testamento se identifica una y otra vez al Señor como el Salvador. No terminaríamos esta mañana de leer los diversos pasajes de la Biblia que hablan de que tenemos un Dios Salvador. Por ejemplo, en Isaías 45 dice: proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador.
ninguno otro fuera de mí. Y en 2 Samuel también. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacerle grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus ídolos, de la esclavitud, del mundo y de sus ídolos, dice el Señor. Sí, el Señor se ha mostrado Salvador desde el Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor hubiera podido aniquilarlos con justicia, ¿verdad? Pero Él, en vez de aniquilarlos, de destruirlos, de hacerlos morir, desaparecer, lo que hace es sacrificar un animal y ponerles unas túnicas para cubrir la desnudez. En épocas de Noé, cuando la humanidad se había desmedido en sus pecados, cuando el Señor dice que se arrepintió de haber hecho al hombre, provee salvación y salva a una familia, Noé y su familia, en el arca, otra vez manifestando esa virtud de la salvación, ese deseo de salvar un pueblo para sí. En Egipto, 400 años como esclavos también allí en ese país. Otra vez el Señor se aparece como Salvador y envía a un hombre para sacar a su pueblo de Egipto y salvarlo de la esclavitud. En Babilonia, una vez más, el Señor se acuerda de sus promesas y hace que el rey dé el visto bueno para que el pueblo regrese a su país. Una y otra vez, a lo largo de la historia de la humanidad, el Señor se ha manifestado como Salvador. Tú puedes reflexionar ahora mismo sobre tu propia historia. ¿Cómo vivías antes sin Cristo y cómo estás ahora con Cristo? ¿Puedes recordar de dónde te sacó el Señor? ¿Puedes imaginar un momento qué hubiese pasado con tu vida si el Señor no se hubiera aparecido en tu camino para salvarte? ¿Puedes pensar cuál sería tu destino si el Señor no se hubiera presentado como tu Salvador? Sí, el Señor es el Salvador de aquellos que Él ha escogido. Por eso Isaías dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Qué tal si hacemos esas palabras para nosotros, hermanos? Acuérdate de quién es tu Salvador, porque Él te redimió. Y canta loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Ese Redentor, ese Salvador del que habla Isaías, es el que ahora el ángel Gabriel está anunciando. Ese hijo que llevaría el nombre de Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya no vendrían hombres como Moisés para rescatar un pueblo esclavizado, como Josué para conquistar una tierra prometida, como Samuel, el último de los jueces, para poner orden en la nación, como David, el gran rey que el pueblo reconocía. Ahora el que viene es el propio Dios Salvador. Ya no utiliza un hombre, Él mismo viene y se hace hombre. Toma forma humana. Sí, el niño que nacería en Belén es el Salvador, el Mesías, el ungido del Señor. No se trata de un Salvador político, de un Salvador económico o social, como esperaban los judíos, y como muchos hoy mismo quisieran que fuese el Señor Jesús. Muchos miran a Jesús como el bombero que apaga los incendios que nosotros mismos causamos. El que viene a rescatarnos cuando estamos pasando por apuros económicos.
a quien acudimos cuando tenemos problemas familiares, a quien venimos cuando nos sentimos enfermos y abatidos, cuando vemos nuestra debilidad. No se trata de ese Salvador. Se trata de un Salvador que vino a resolver el gran problema con mayúscula, el problema que tú y yo teníamos, a salvar un pueblo de sus pecados, dice el Evangelio de Mateo. Sí, porque es que el pecado, querido amigo, querido hermano, es nuestro gran enemigo. El pecado es cruel, mata a aquellos que lo aman, destruye personas, acaba con matrimonios, acaba con las familias, con iglesias, incluso con naciones enteras. Promete diversión, promete prosperidad, promete alivio de ansiedades, promete quitar las preocupaciones, pero termina con la vida de los que lo abrazan. Así es el pecado. Deberíamos tener una teología mucho más elaborada en nuestro corazón de lo que significa el pecado, una teología del pecado, de cuán pecaminoso es el pecado, hasta el punto que Dios mismo tuvo que hacerse hombre para resolver ese problema. Lo muy destructivo que es para nosotros el pecado, lo muy ofensivo que es para la santidad de Dios. Y que esa convicción de lo que significa el pecado nos lleve a amar y apreciar más el gran valor que tiene el hecho de que Jesús se hiciera hombre. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solo en Jesús. Así que esa es la primera palabra que dice el ángel. Se llamará su nombre Jesús, el Salvador. Luego agrega, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. La palabra grande significa extraordinario, magnífico. Y podríamos buscar muchos otros adjetivos, pero ninguna palabra es suficientemente completa para describir la grandeza del Hijo. Así que lo mejor es acudir a la propia palabra del Señor para entender la grandeza de nuestro Señor. Isaías otra vez dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sí, ese hijo es grande. En Crónicas también dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Ese es el Hijo del Altísimo que venía a encarnarse. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Otra vez la palabra nos habla de lo que significa un Dios grande. Así que podemos afirmar que cuando se habla de la grandeza de Jesús, se está refiriendo a la misma gloria de Dios. Él la iba a manifestar a los hombres a través de Cristo. También el ángel le dice a María, será llamado Hijo del Altísimo. Altísimo es un título para Dios que habla de su inigualable superioridad. Así como cuando dice que grande nos habla exactamente de esa grandeza del Señor, de su superioridad, la palabra altísimo nos habla de su soberanía.
En hebreo, Altísimo es el Elión. Sí, Jesús es el Elión, el Dios Altísimo. Nadie como el más alto de los altos, como el Altísimo Señor, el soberano, el que tiene el poder en su mano, el que tiene la majestad en su rostro. Nadie superior a Jesús. Nadie se puede esconder de su mirada. Nadie más exaltado que el Elión. María y los judíos que leían las Escrituras entendían con claridad que ese título pertenecía solamente a Dios, solo a Él. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, dice también el Evangelio, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Sí, los judíos esperaban una gran figura militar, no esperaban la encarnación en un bebé, en un ser humano, esperaban la aparición de un líder, de un gran rey político que los liberara de la opresión de los romanos. Por eso no creían que un hombre, hijo de un carpintero, nacido en una pequeña aldea por allí perdida, fuese el Mesías, el ungido. Para ellos, que Jesús afirmase ser el Hijo de Dios era una blasfemia, porque a pesar de todas las señales, de todos los milagros que Él hizo, de todas las profecías que se estaban cumpliendo en Él, sus ojos estaban vendados, su corazón endurecido como una roca. Y no entendieron ni recibieron a Jesús, el Altísimo, el mismo Dios hecho hombre. Hijo del Altísimo equivale a decir que Jesús tiene la misma esencia del Dios Altísimo. También lo dice el autor a los Hebreos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria al Señor. Sigue diciendo el ángel, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Qué hermoso mensaje el de Gabriel, ¿verdad? Es claro el mensaje. Jesús es el Rey, está diciendo Gabriel. Él es el Mesías, el ungido de Dios. Y hay 3 elementos claves a los cuales se refiere el ángel Gabriel aquí. Le dará el trono de David, su padre. Decir que Jesús es descendiente de David es la principal afirmación mesiánica. Esto queda confirmado una y otra vez por las Escrituras, comenzando por las propias genealogías del Señor Jesús dictadas allí en los Evangelios. Es el cumplimiento de muchas profecías, como también lo dice 2 de Samuel. Cuando tus días sean cumplidos, está hablando David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Isaías lo confirma, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Él es el Rey, queridos hermanos. Lo leemos también en Jeremías, en Daniel, en Miqueas, en muchos de los salmos, en todos los evangelios, en los hechos, en las epístolas, en Romanos, en 2 de Timoteo y también en Apocalipsis. Yo, Jesús, dice, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Toda la Biblia habla de Jesús como Rey. También afirma el texto, y reinaré sobre la casa de Jacob para siempre. Cuando el Señor dice, mi reino no es de este mundo, afirma que no se trata de un reino terrenal, no es un reino político, no es el Israel étnico.
Es el reino de la verdad y la gracia establecido en los corazones de los creyentes. Es el verdadero Israel al cual se refiere la profecía. Es el Israel espiritual. Es la iglesia del Señor a la cual tú, si eres creyente, perteneces. Y Cristo es tu Rey. Aquellos que, como decía el salmista, aquellos que se refugian en el Dios de Jacob. ¿Tú lo haces? ¿Te refugias en ese Dios? ¿Acudes a la sombra del Omnipotente? Por eso Pablo dice que este reino de Cristo no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, el cual, aun cuando ya es una realidad espiritual en el corazón de su pueblo, lo será en plenitud cuando estemos con Él eternamente. Aquel día que todos anhelamos, ¿verdad? ¿Amas tú la venida del Señor? Amén. Amemos la venida del Señor cuando estemos con Él disfrutando de su reinado pleno. Allí confirmaremos la profecía de Daniel. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido jamás. Ese es el Rey Jesús, queridos hermanos. El Rey al cual el ángel Gabriel está anunciando a María, usando esos tres términos distintivos de una monarquía: trono, reino y reinado. Sí, yo sé que el concepto de monarquía no resulta muy atractivo hoy día, ¿verdad? Sí, la vemos como obsoleta. No creemos que haya garantías en una monarquía. Pensamos en autoritarismo, en injusticias, en tiranía, en corrupción, y por eso preferimos la democracia, porque creemos que la voz del pueblo va a ser mejor que la voz de un solo hombre. Sobre la monarquía escribe C.S. Lewis en un escrito cortito que se llama Igualdad, que quiero invitarlos a que lo lean todos, es precioso. Voy a leer solamente un párrafo de la introducción. Dice Luis lo siguiente: soy demócrata porque creo en el pecado original. Vaya comienzo, ¿no?, del escrito. Me parece que la mayor parte de los demócratas lo son por el motivo contrario. Mucho del entusiasmo democrático desciende de ideas de individuos que creían en la democracia porque pensaban que la humanidad es tan sabia y tan buena que todo hombre merece tomar parte en el gobierno. El peligro de defender la democracia sobre tales bases es que ellas son falsas, dice Luis. Y me parecen falsas simplemente mirándome a mí mismo. Yo no merezco participar en el gobierno ni de un gallinero, mucho menos el de una nación. La verdadera justificación de la democracia es justo al revés. La humanidad es tan pecadora que a ningún individuo se le puede confiar un poder ilimitado sobre sus semejantes. Y dice, citando un pensamiento de Aristóteles, dice: Aristóteles dijo que algunas personas solo servían para ser esclavos. Pero yo rechazo la esclavitud, dice Luis, porque no veo hombres capaces de ser amos. La idea que nos transmite Luis es la verdad que Pablo ya había anunciado allí en Romanos 3. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por eso no creemos en la monarquía. Porque no hay uno que sea capaz de hacer las cosas bien. Pero, ¿y si existiera uno? Uno justo, uno sabio, uno santo, uno que hiciera la voluntad del Padre, uno que siempre hiciera lo bueno, uno que fuese misericordioso.
si existiera tal persona, sería el rey perfecto, ¿verdad? Entonces dejaríamos de creer en la democracia y anhelaríamos la monarquía de ese rey. Pues bien, hermanos, tal persona existe y se llama Jesús, el Rey perfecto, el Hijo del Altísimo. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey anunciado por el ángel Gabriel. Él es el santo ser del que habla el propio ángel allí en el versículo 31. Él merece toda nuestra confianza. Él merece toda nuestra obediencia. Él merece toda honra. Como dice Pablo a los filipenses, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, el Altísimo, el Rey, el Grande, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo que la palabra nos está diciendo es que un día todos aceptaremos a ese monarca, a ese rey. Y todos doblaremos nuestra rodilla delante del gran rey, de Jesucristo. Y se cumplirá el anuncio de Gabriel: su reino no tendrá fin. Así que, hermanos, para ir concluyendo, la encarnación de Cristo no significa que Dios repentinamente se transformara en un hombre, de modo que dejara aparcada su naturaleza divina y se volviera en forma de hombre. No es que adquiriera una forma intermedia entre Dios y hombre. No hizo una especie de metamorfosis entre dos condiciones diferentes. No, hermanos, la encarnación no es la resta de los atributos de Dios, sino más bien una suma. La suma que hace la segunda persona de la Trinidad, tomando para sí mismo una naturaleza humana, que une a su naturaleza divina con un propósito: redimir un pueblo para sí. Esa es la finalidad de que Jesús naciera, redimir un pueblo para sí. Jesús vino, querido hermano, a este mundo no solamente para morir en una cruz, vino para vivir en santidad. Vino para cumplir lo que el primer Adán no pudo cumplir. Vino para ser el segundo Adán y cumplir la voluntad de Dios de una manera perfecta y completa, para mostrarnos al Padre. Es por eso que la encarnación de Cristo es una doctrina vital para nosotros. Sin ella no sería posible nuestra salvación. Sin ella no tendría sentido la muerte en una cruz. Sin ella no tendríamos ninguna esperanza. Por eso hay que celebrar la Navidad, queridos hermanos, porque Cristo se encarnó. Hay varios anuncios de ángeles en la palabra del Señor. Está este anuncio que estamos leyendo, el anuncio de su nacimiento. Luego vemos al ángel anunciando a las mujeres la resurrección de Cristo. Vemos a los ángeles hablando a sus discípulos diciendo: ese que ascendió, a sí mismo volverá un día. Y habrá un gran anuncio, una voz tremenda, una trompeta de arcángel cuando Cristo regrese. El último anuncio, porque ya estaremos por la eternidad con Él. Y no hará falta ángeles que nos anuncien verdades, sino que Él mismo nos revelará cada día su grandeza y su gloria. Hermanos, la encarnación del Hijo de Dios es un misterio extraordinario en sí mismo que no alcanzamos nosotros a entender. Pero lo que nos revela la palabra de Dios sobre el carácter y la obra del Hijo del Altísimo debe bastarnos a cada uno de nosotros para celebrar su nacimiento, la mayor de las celebraciones que podemos hacer. Basta ya, queridos hermanos, de tener como centro de nuestra celebración los regalitos y las grandes comilonas. Pongamos nuestros ojos en nuestro Salvador, grande, el Hijo del Altísimo, nuestro Rey, nuestro Señor. Él es el gran motivo de nuestra celebración. Celebremos que Él, el Hijo del Altísimo, el Verbo hecho hombre, el Redentor, el pan de vida, la luz del mundo,
la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, la vid verdadera, el camino, la verdad y la vida, el Hijo amado, el Cordero de Dios, el León de Judá, la roca firme, el testigo fiel, el Alfa y la Omega, la estrella resplandeciente de la mañana, el Emmanuel, vino a hacerse hombre para salvarte a ti y a mí. ¿No es motivo de celebrar, hermanos? Así que sumémonos a las huestes celestiales que alaban a Dios y digamos, gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Hagamos como los pastores que después de conocer al Hijo del Altísimo volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Sumémonos a las palabras de Zacarías cuando dijo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Y cantemos las palabras de María, quien inspirada por el Espíritu del Señor dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Amén, hermanos. Oremos al Señor. Padre, queremos alabarte y adorarte por lo bueno y lo misericordioso que has sido con nosotros, que enviaste a tu Hijo un día para hacerse hombre y habitar en medio nuestro. Gracias por el Emmanuel, por Dios con nosotros. Gracias por ser el Rey. Gracias por ser el Hijo del Altísimo. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que tú nos has dado por medio de tu Hijo. Gracias por su vida santa y perfecta. Gracias porque Él es nuestro segundo Adán. Gracias porque en Él tenemos nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones y las dificultades que tenemos en la vida. Gracias por la esperanza gloriosa que tenemos de que un día le veremos cara a cara. Y entonces le alabaremos por la eternidad y nos sumaremos a los miles de millares de ángeles alabando y adorando a nuestro Rey, a nuestro Dios, a nuestro Señor, a quien es toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.